Esta es la historia de Nick, un hombre que nació sin extremidades, no piernas, no brazos, no límites. Un bebé cuya madre ni siquiera quiso mirar cuando nació. Nicolás James Boyajic nació con un extraño síndrome llamado tetraamelia, pero además de eso padecía también otra enfermedad llamada agenesia. Es decir, que sus órganos no se desarrollaron correctamente cuando apenas era un feto. Su vida no fue nada sencilla. Para empezar, su padre casi se desmayó y vomitó cuando lo vio por primera vez. «Llévenselo, no quiero tocarlo ni verlo», dijo. En la escuela, Nick no solo tenía problemas con actividades cotidianas como caminar, subir escaleras, comer y jugar en el recreo, sino que aparte tenía que lidiar con el constante bullying que le hacían. Era objeto de constantes burlas y acoso escolar por parte de sus compañeros, quienes lo humillaban y ponían crueles apodos como el fenómeno, el demonio y el monstruo, entre muchos otros. Y cuando su única preocupación debió ser solo disfrutar, jugar, reír y ser feliz, entró en una terrible depresión que lo llevó a perder las ganas de vivir y desear solo estar muerto. A los 8 años ya tenía deseos de suicidarse y a los 10 años intentó hacerlo. Buscó ahogarse en su propia bañera, ya que sentía que no valía nada y que siempre sería una carga para sus padres. Su deseo de ser aceptado por sus papás y compañeros era igual que el de cualquier niño. Muchas veces yo me burlaba de mí mismo para que los insultos dolieran menos. Nick bromeaba sobre su condición para ver si así encajaba un poco, pero aún así, siempre tenía días malos, donde se ocultaba entre los arbustos o en los salones de clase para evitar que lastimaran sus sentimientos y ser objeto de burlas. Pensaba que él jamás iba a encontrar a alguien que lo amara, ya que ni siquiera tenía brazos con cuales acariciar a la chica de sus sueños, o cómo jugaría con sus hijos si no tenía piernas para hacerlo. Pero de pronto pasó lo inesperado. Al tratar de hablar con sus compañeros de clase y demostrarles que no era un alienígena como le decían, encontró el propósito de su vida, ya que un tiempo después, esas conversaciones con sus compañeros acerca de la forma con que lidiaba con el mundo se transformaron en pláticas para grupos de estudiantes y conferencias para jóvenes en las iglesias. Incluso cuando decidió convertir sus pláticas públicas en su profesión, sus padres cuestionaron su decisión, ya que pensaron que fracasaría debido a su condición. Afortunadamente, su convicción de salir adelante sirvió para inspirar y dar esperanza a quienes enfrentan terribles retos en sus vidas. Para Nick, haber nacido sin brazos y sin piernas no fue un castigo divino. Por el contrario, piensa que esa discapacidad aumentó su poder para servir al propósito de Dios. Ese gran hombre utiliza su condición para ayudar a otras personas, especialmente a los discapacitados, y así inspirarlos con sus mensajes de fe, esperanza y amor. En palabras de Nick, el carácter se forma con los retos que superes en tu vida, ya que el valor crece cuando te enfrentas a tus peores temores. A pesar de que el destino lo marcó antes de nacer, él siempre ha vivido sin imposibles, e incluso, en sus propias palabras, él se describe como un milagro de Dios. Constantemente supera sus propias barreras, no solo por sus videos en YouTube subiéndose a una patineta, surfeando, tocando música, jugando golf, sino porque se ha vuelto un ejemplo de vida a través de los años. Sus conferencias, libros, testimonios y vivencias lo han convertido en un orador motivacional, predicador cristiano y director de una fundación para personas discapacitadas. Todo esto después de graduarse de la carrera de contabilidad y planeación financiera en la Universidad de Griffith en Australia. En la actualidad, Nick es un famoso orador motivacional y su historia nos enseña que si no consigues un milagro, conviértete en uno. Y sobre todo te empuja a que nunca dejes de creer. No pienses en lo que te falta en la vida, sino en lo que puedes conseguir. Nick ha estado en los 5 continentes y ha dado conferencias motivacionales en más de 30 países. Ha publicado 5 libros y también ha participado en cortometrajes como el del Circo de las Mariposas. Además, se casó en 2012 con la hermosura Kanae Miyahara y tienen 2 bellos y saludables hijos, un niño llamado Kiyoshi James y una niña de nombre Dayan Levi. Por lo que Nick Boyajic nos recuerda que una de las alegrías más grandes de la vida es ser parte de algo más grande que tu propia existencia. Todos los seres humanos nos enfrentamos a miles de retos a diario. Sin embargo, la forma en la que afrontamos esos retos es la que nos hace diferentes a los demás. Sin duda alguna, Nick nos demuestra que no hay obstáculos en esta vida que no puedas superar. Nunca te rindas. Ahora dime, ¿cuál es tu pretexto para no cumplir tus sueños?
¿Qué tal? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a esta transmisión. Queremos que este tiempo que ustedes van a disfrutar a continuación sea un tiempo que pueda bendecirlos, que pueda instruirlos, que pueda edificar sus vidas. Para mí es un gran gusto estar con ustedes. Estoy acompañado aquí también de mi esposa Eunice y queremos bendecirlos. Bienvenidos a esta transmisión. Saludos ahí a Dani y a Gili. Que Dios los está usando muchísimo para poder transmitir y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo esté con ustedes y que ustedes puedan hoy salir de esta reunión diferentes, impactados, motivados, llenos del Espíritu Santo para ir y conquistar. Que estén muy bien y de nuevo bienvenidos. Me llamo Eunice Torres, esposa de Otto Torres, que recién les dio la bienvenida. Les damos la bienvenida a esta reunión virtual donde ustedes se pueden conectar y aprender de la palabra de Dios, aprender de las cosas que Dios hace, y siempre tengan expectativas cada vez que ustedes se conectan a hablar algo donde se hable de Dios, donde se hable de su palabra, porque su palabra nunca pasará y su palabra es viva y eficaz. Y penetra, dice su palabra, que penetra hasta las coyunturas, y lo que hace la palabra es darnos vida, darnos esperanza. Entonces estén muy atentos a escuchar lo que Dios tiene para ustedes. Cada día es una oportunidad de aprender algo nuevo, de ponerlo en práctica y hacer que esa semilla que sea sembrada dé fruto al 100% y pueda generar acciones de lo que ustedes aprenden. Hagan una acción respecto a eso. Así que bienvenidos y los felicitamos por conectarse. Hola, es un gusto poder saludarlos. Nosotros somos la familia Fuentes Molina. Él es mi esposo Moisés y yo soy Mónica. Gracias por conectarse a las transmisiones de Soy Discípulo. Mi amor, por favor. Sí, como mi esposa lo decía, es de mucha bendición el hecho que ustedes se conecten con nosotros. Muchas gracias por tomar el tiempo, por dedicar ese tiempo a poderse conectar a las transmisiones. Esta temporada ha sido muy difícil para todos, la verdad, pero hay algo muy importante, que nuestro Padre nunca nos ha dejado. Él siempre ha estado con nosotros, siempre nos ha ayudado a que esta situación sea mucho más fácil. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Dice una palabra del Señor que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo sé que en esta temporada no ha habido día en el que tú te hayas quedado sin la protección, sin la provisión de nuestro papá. Pero síguete conectando, sigue estando con nosotros, que hay una palabra siempre para tu vida, siempre hay algo para que el Señor quiere darte. Bendecimos tu vida, nosotros como familia, bendecimos a tus hijos, bendecimos todo lo que hagas, todo lo que emprendas. Sé que nuestro Padre lo va a bendecir. Y de nuevo vuelvo a repetirte, es de mucha bendición que tú te conectes a nuestras transmisiones. Un abrazo, que el Señor te bendiga. Dios te bendiga. En Casa de Dios se nos ha enseñado que después de Dios lo más importante son las personas. Por eso nuestra visión es ir y hacer discípulos a todos los guatemaltecos,
enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó, por medio de grupos de amistad en donde se nos enseña a dar la vida por nuestros amigos. Y se encuentra fundamentada en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, y Juan capítulo 15, versos 12 y 13. Flor, ¿para ti qué es ser un discípulo de Jesús? Bueno, iniciemos definiendo qué significa la palabra discípulo. Y la palabra discípulo deriva del latín discípulos, que significa aprendiz, pupilo o estudiante. O sea que un discípulo es aquella persona que se encuentra en aprendizaje constante. Y en esta línea de ideas puedo decir que para mí ser un discípulo de Jesús es estar en constante aprendizaje de la palabra de Dios, atender la visión que Jesús nos dejó en la tierra y enamorarme cada día más de Él y de su palabra, ser agradecida porque Él vino a dar su vida para salvarme y, al igual que sus discípulos, aprender de Él como el mejor maestro que podemos tener. Es correcto. Nuestras acciones deben de estar basadas en el ejemplo que dejó nuestro Maestro Jesús. Él nos enseñó unas lecciones de vida muy importantes, lecciones de amor, de perdón, de fe y de reconciliación también. Así es. Y para ti, ¿cómo te ha transformado el proceso que iniciamos en junio y que estamos ejecutando en estos últimos meses? Bueno, desde el inicio de la pandemia todo cambió. Las relaciones familiares, las relaciones sociales, la forma de hacer iglesia. En general, a nivel mundial hubo una desconexión, una separación física. Entonces hemos sido retados. Yo he sido retado a hacer cosas que no teníamos ni idea cómo se hacían. Por ejemplo, hacer videos en algunas aplicaciones, grabar distintos temas. Eso me ha retado a mí a estudiar más de la palabra de Dios, usar tecnología, y a medida que hemos ido avanzando he sido transformado, y en mi caso me cuesta un poco la tecnología, pero lo he hecho para agradar a Dios, y eso me satisface personalmente. Así esperamos que esta misma palabra haya llegado a muchas personas a través de las redes sociales y que escuchen un mensaje positivo, un mensaje que transforme sus pensamientos y transforme su forma de vida, tal y como Dios en su misericordia nos ha transformado a nosotros también. Sí, efectivamente, pues ha sido una muy bonita experiencia y sabemos que Dios nos ha estado respaldando. Hola amigos que se conectan a la transmisión de Soy Discípulo, les saluda Eddie Salguero. Les insto a seguirse conectando como cada viernes. Les quiero decir, el Señor no nos ha dejado ni nos va a dejar nunca, así que yo les insto a seguir adelante y no desmayar. Que Dios les bendiga, que Dios les siga prosperando y que los mantenga siempre en victoria. El Señor, como les decía y les reitero, nunca nos ha dejado, no nos va a dejar ni nos piensa soltar nunca. Así que adelante en el ministerio que el Señor los ha llamado. Bendiciones. Queremos compartirte una palabra,
un mensaje, algo que te funcione, algo que te ayude a salir adelante. Y una de las cosas es que la persistencia tiene poder. Hay un poder en la persistencia. Definitivamente hemos estado atravesando situaciones que nos instan a desmayar, pero no está bien desmayar. De hecho, hay un versículo en la palabra de Dios que dice que aquel que toma el arado y empieza a caminar y voltea y quiere regresarse no es digno de estar dentro del reino de Dios. Entonces la persistencia debe de estar ahí y saber que aún en medio de nuestras debilidades, nuestra voluntad es más importante, porque la voluntad Dios la puede utilizar y en medio de nuestra debilidad Dios se fortalece, dice la palabra, ¿verdad? Y te quiero contar algunas anécdotas para comenzar esta. Yo no sé si tú recuerdas, Gilia, aquella persona australiana que se llama Nick Bicknick. Él nació sin sus extremidades tanto inferiores como superiores, sin brazos y sin piernas. Cualquiera diría, Dios mío, ¿qué hacemos, ¿verdad?, con esta persona? Cualquiera. Es más, él diría, y a mí, ¿por qué no me dieron brazos y por qué no me dieron piernas? ¿Tú te imaginas esa situación? Sí, la verdad es que debe haber sido bien difícil para él el sobrellevar, ¿verdad?, esa situación en su vida. Y no solamente para él, sino para sus seres queridos también ha de haber sido bien difícil, claro, el ver a su hijo aparentemente incompleto. Por supuesto. Les digo aparentemente incompleto porque las capacidades que nosotros no podamos ver en nosotros, que otro las tiene, es porque Dios nos dio otra capacidad diferente a nosotros. Así es, pero la historia de Nick no termina como muchos que tal vez no lo conocen, dirán, ay, Dios, se suicidó, lo dieron en adopción, murió a los 15 años, una complicación congénita porque algo falló. No, la historia no va por ahí, al contrario. Nick es padre de 4 hijos, se casó entonces, tuvo 4 hijos, se graduó, hace natación, es conferencista internacional, motivador, y de hecho estuvo visitando nuestra iglesia Casa de Dios hace algún tiempo y ha sido una persona bastante inspiradora. Entonces, el ser persistente en aquello que has descubierto para lo cual Dios te llamó, trae sus resultados. Definitivamente, cuando nosotros nos encaminamos en lo que Dios ha determinado para nosotros, contamos con la ayuda de Él. Y aunque nuestras fuerzas se acaben, la voluntad es más importante. Entonces, yo te quiero también mencionar una historia. Esta es una historia de la vida real. Ahora te voy a mencionar una parábola, una historia que Jesús contó. Y es una parábola bastante famosa, que es la parábola del buen samaritano. Ahí también vemos la persistencia de alguien que se tomó el tiempo de cuidar a otra persona, ¿verdad? Cuenta la historia que venía un samaritano, y por eso se llama el buen samaritano, una persona que venía por un camino algo desolado. ¿Y qué fue lo que le sucedió, Gili? Se encontró con una persona herida, tirada en el suelo, exacto, en medio de la nada. Y dice que pasó un publicano y solo se hizo a un lado, solo lo vio y se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó otra persona más, lo volvió a ver y se hizo a un lado y siguió adelante. En cambio, el samaritano no pudo. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón diferente, un corazón generoso. Claro, y muchos de nosotros seguramente no haríamos o no persistiríamos en lo que el buen samaritano hizo, porque se encontraron a esta persona que estaba lastimada, que la habían asaltado y se la habían dejado lastimada en el camino, y pasaron 2 personas primero y se hicieron a un lado. No se quisieron meter a problemas, como a muchos nos pasa. No te metas a problemas, ¿verdad? Pero el buen samaritano fue persistente. Él dice que lo vio, lo asistió, le limpió sus heridas, lo subió a su medio de transporte, que había sido un asnito, ¿verdad? Y lo llevó al primer hotel que encontró, a un mesón. Hizo algo importante, lo llevó a ese lugar. Lo curó sus heridas, pero él debía de proseguir su camino. Y cuando se iba a ir, le dijo algo al encargado del mesón. No sé si tú te recuerdas, ¿qué le dijo? Sí, le dijo al encargado del mesón que no se preocupara, que lo atendiera, que lo alimentara, que lo cuidara, que estuviera pendiente de él. Así y que cuando él viniera de vuelta, él iba a cubrir todos sus gastos. Le dejó lo que él llevaba en el momento, ¿verdad? Pero eso no le iba a alcanzar, pero que no se preocupara porque él iba a regresar y le iba a cancelar todo lo que él gastara por él. Y así fue. Así es. Entonces, ya para ir entrando de lleno, hay una cita en la palabra de Dios que quisiera que Gili me ayudara en Jueces capítulo 6.
6, versículo 12 en adelante, ahí se habla de un personaje que se llama Gedeón. Okay, entonces sería Jueces 6, 12 al 16. Okay, y dice así la palabra de Dios. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Así es. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos aquellos milagros que han contado nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy a quien tú envías, le dijo él. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es más débil, que de todas las tribus de Manasés es la más débil, y yo soy el menor en importancia en mi familia. Y el Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Correcto. Entonces el tema es que Gedeón declara que él era de un clan el más débil de todos, y que se encontraba, bueno, aquí en Guatemala decimos aporreando, le estaba pegando al trigo para limpiarlo y botarlo el grano. Estaba trabajando con el trigo para luego almacenarlo, porque venían los madianitas y se robaban la comida. Entonces para ello Gedeón necesitaba aplicar esfuerzo, fuerza. Y es que dentro de él habían dones, habían talentos, estaba la fuerza que Dios había depositado. El problema es que Gedeón estaba enfocando su fuerza hacia otro objetivo. Entonces, su verdadero potencial era el que él pudiera libertar y ayudar a su pueblo, y no estar aporreando o limpiando el trigo. Entonces él tenía que reorientar su potencial al objetivo que Dios le había trazado. Ese era el verdadero objetivo. Entonces Gedeón se declara que es débil, que él es del clan más pequeño, que él no puede hacerlo. Seguramente yo hubiera pedido un ejército. Si hubiera sido Gedeón, yo lo hago, pero me pones aquí un ejército. Entonces vemos que dentro de Gedeón ya habían dones y talentos. No había que pedir más, simplemente había que utilizar lo que Dios ya había puesto dentro de él. Lo que Dios ha puesto dentro de nosotros es lo que hay que utilizar y reenfocarlo al objetivo que Dios nos puso. Entonces, de esa manera es que Gedeón tiene un encuentro con el Señor. Por eso es importante que tú asistas a la congregación. Bueno, ahorita estamos en ese proceso, ¿verdad?, de pandemia, pero que te conectes a las reuniones de nuestra iglesia, donde Dios nos da palabra, nos encontramos con Él y nos ayuda a reorientar nuestro potencial. No sé qué opinas tú de eso. Lo que pasa es de que yo pienso que en ese entonces Gedeón todavía no había descubierto los dones y talentos que Dios había puesto dentro de él. Correcto. Todavía estaban adormecidos porque, según cuenta la historia, era un hombre bien temeroso, lleno de temores. Era un hombre inseguro. Miedoso. Era un hombre inseguro, pero me imagino yo también que tuvo que ver mucho su entorno para que él se sintiera de esa manera. No hubo alguien también que lo impulsara a que él tuviera un corazón de conquistador, hasta que el ángel se le aparece. ¡Wow! ¿Y qué le dice el ángel? Que lo va a usar para que libere al pueblo de Israel de manos de los madianitas. Pero le dice varón valiente, esforzado y valiente, que era lo que había dentro de Gedeón, pero que Gedeón mismo no lo había logrado entender. Seguramente tú tienes desafíos, seguramente tienes problemas y te estás agobiando, y tienes razón, pero dentro de ti Dios puso algo que a través de un encuentro con Él te va a decir: es que yo ya te di las herramientas para que lo hagas así, así y así. Y nosotros hemos experimentado eso, las instrucciones que el Señor da, porque luego a Gedeón le dan instrucciones, se redirecciona esa fuerza y la enfocan en vencer al enemigo, no en estar limpiando el trigo, sino en vencer al enemigo. Entonces nuestro verdadero potencial lo vamos a encontrar cuando la revelación viene de parte de Dios y dice: yo te hice para esto. Pero eso nos lo va a decir si nosotros buscamos el rostro del Señor y Él se encuentre con nosotros. Hay una segunda cita que quisiera que me buscaras, 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. Y antes de que la leas, ya hablamos de Nick Bickney, que nació sin extremidades,
y que ahora es conferencista internacional motivador. Ya hablamos del buen samaritano, que fue persistente en poder ayudar a aquel que fue lastimado. Ahora vemos a Gedeón, que tiene que reenfocar su esfuerzo, su potencial. Y ahora vamos a hablar de uno de los personajes más queridos de la palabra de Dios. ¿Quién es? Pablo. El apóstol Pablo. Leamos la cita, por favor, Gil. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que se repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Wow! Y es que el apóstol Pablo escribió más del 75% del Nuevo Testamento de la Biblia. Fue un perseguidor de la iglesia, pero él tenía algo le sucedía que le recordaba su humanidad. Y Pablo le llamaba el aguijón. Tengo un aguijón. Entonces Pablo le rogaba a Dios y en varias ocasiones le decía, por favor, quítame esta debilidad, quítame este aguijón. Pero eso nunca pasó. Tú lo puedes buscar en la palabra de Dios, nunca pasó eso. De hecho, entendemos que Dios no necesita quitarnos las debilidades para manifestar su poder, porque es Él el que hace las cosas. Cuando mis fuerzas se acaban, no es que Dios me reponga mis mismas fuerzas, sino que Dios me da de las fuerzas de Él para hacer las cosas que debemos de hacer, ¿verdad? Sí. Eso es muy bonito. Y ahí se cumple lo que dice la palabra, que Él da fuerzas al que ya no tiene ninguna. Así es. Y que Él no nos va a dar más carga de la que nosotros podamos llevar. Y que justo que con la prueba nos va a dar también la salida. Sí. O sea, no nos va a dejar abandonados ni tirados en medio del desierto. Correcto. Siempre vamos a ver su mano de poder sobre nuestra vida. Entonces es importante que vemos cómo Dios trabaja con nosotros. Trabaja con nosotros y trabaja en nosotros para irnos transformando. Hablemos de un matrimonio. En un matrimonio hay N cantidad de problemas. Sí. Problemas de relación, problemas económicos, problemas de salud, problemas con los hijos. Eso pasa. Y a veces nosotros los padres nos sentimos impotentes. Ustedes como mamás también. Vemos que a veces las cosas no fluyen como nosotros queremos. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, en el mejor de los casos, porque algunos ni se esfuerzan. Pero la Biblia dice, yo te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, hay que esforzarnos en las cosas y ser valientes. Pero aún así a veces parece que no pegamos, que estamos luchando contra el viento y no logramos salir. En ese momento necesitamos encontrarnos con Dios. Voltear nuestra mirada, ir hacia nuestro aposento íntimo, cerrar la puerta, hablar con nuestro Creador y decirle, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Yo me siento débil. Hay situaciones que me están aquejando ahorita. De hecho, digo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Esa es la pregunta clásica. ¿Y ahora qué vamos a hacer si mis fuerzas no dan para más? Entonces es tiempo de que las fuerzas del Señor entren. Sí. Es tiempo de que las fuerzas del Señor entren. Entonces, según lo que tú mencionabas en los contextos, somos fuertes en el Señor cuando nuestras fuerzas se debilitan. Somos fuertes, ¿verdad? Eso es una delicia. Entonces, cada vez que nos sintamos débiles, recordemos que esa es la circunstancia perfecta para ver a Dios fortalecerse en nuestra vida. Yo no sé si alguna vez tú has visto a Dios de esta manera, cómo Dios ha ido fortaleciendo en ti. Sí, la verdad es ¡Wow, que sí! yo siento que todos hemos vivido procesos difíciles y duros, pero es mucho más difícil cuando te toca que volver a vivir el mismo proceso y volverlo a vivir y volverlo a vivir y volverlo a vivir y no renegar, no pelearte con Dios, no enojarte con Él, no blasfemar y decir lo incorrecto, sino decir, Señor, en medio de mi circunstancia te doy gracias. Yo sé que te refieres. Es bien difícil, pero es ahí donde se va a ver la obra del Señor manifiesta en nuestra vida, con nuestras reacciones. Sí, yo sé que te refieres. Y con lo que nosotros estamos hablando y sale de nuestra boca. Porque en medio de cualquier circunstancia, Dios es bueno. ¿Ya? Y Él tiene propósitos. Cabal, hoy lo platicaba con él, decía, en Dios nunca hay un despropósito. Sí. Tómalo como un abono que te va a hacer crecer, que te va a hacer fructificar y multiplicarte. Tú no lo dijiste, pero yo estoy seguro que cuando decías y volver a pasar esta situación, y volver a pasar esta situación,
te referías a nuestros hijos, Sí. a los que perdimos. Nosotros perdimos 4 embarazos. Fue muy difícil, pero aquí estamos de pie. Y no reclamamos, y no renegamos. Hicimos lo que a continuación te queremos contar, que es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es mantener una comunicación muy íntima, muy cercana y constante con nuestro Padre, con nuestro Creador, porque debemos de orar a pesar de nuestras debilidades. Yo te quiero decir algo. Nuestro enemigo el diablo tiene muchas artimañas y astucias para engañarnos. Nos mete medias verdades. Una media verdad: tuve un día muy pesado. Y eso es cierto. En el trabajo estuvo difícil y vengo bien cansado. Y orar ahorita me voy a cansar. Esa es una mentira. Es una media verdad. Porque la oración no cansa. La oración nos fortalece. Darte un ejemplo. Otra media verdad: es que qué aburrido orar. Sí, tal vez repites y repites y repites. Y no se trata de eso. Orar es conversar con Dios. Sí, es tener una comunicación directa con Él de confianza. Sí. Por eso dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero tenemos que acercarnos confiadamente con Él, creyendo que Él está. Así como tú estás acá conmigo, presente, y estoy Así viendo es. tu cuerpo, hacer de cuenta que el Señor está ahí, a la par tuya, escuchando tu oración, escuchando tus peticiones y tus ruegos, y que te va a responder, Así es. ¿verdad? No hay nada más delicioso que platicar con alguien que tú amas. Con alguien que se viste bien, con alguien que se ve bien, con alguien que huele bien, que tiene una bonita conversación, que tiene tus intereses. Y ese es Jesucristo, ese es Dios. Para nosotros eso es. Yo disfruto mucho los tiempos cuando tú y yo platicamos. Yo también. Conversamos. Y no estamos hablando de problemas, que mira que la red. No. Una plática de pareja. También disfruto mucho los tiempos cuando platico con mi hija, ¿verdad? Tal vez no tenemos los mismos intereses porque han cambiado mucho las cosas, pero sí se encuentran temas a platicar. Qué aburrido sería estar hablando de lo mismo, ¿no? Estar hablando de noticias. Veníamos a platicar. ¿Y qué dijeron las noticias? Ay, esa es una muy mala práctica. Ir a tu dormitorio, recostarte en la noche y decir, ¿y qué dijeron en las noticias hoy? Ay, no te lo recomiendo. No te lo recomiendo. Mejor utilicemos ese tiempo para mantener nuestra relación con Dios ahí en lo secreto, a solas. Si Él te está esperando, me está esperando. Nos está esperando Él. Dice que Él prepara un banquete delante de nuestros angustiadores. Y ahora en la iglesia, en Casa de Dios, nuestro pastor Cash Luna nos ha dado una clase magistral de parte de Jesús de la arquitectura de la oración. Cómo es que debemos acercarnos para orar, ¿verdad? Y ha sido, pero fenomenal, ha sido maravilloso. Entonces, tenemos que orar a pesar de nuestras debilidades. ¿Qué dice Santiago capítulo 5, versos 17 y 18? Santiago 5. Aquí creo que va a hablar ahora de Elías. ¿Sí? Sí. Recordemos que hablamos de Pablo, también platicamos del buen samaritano, de Nick también, ¿verdad? Big Nick. Y ahora hablemos de Elías. Dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Ajá. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar sus cosechas. Miren, no importa lo que esté pasando, no se debe perder la comunicación con Dios. No se debe, definitivamente no se debe. Sin importar las circunstancias, debemos de mantenerla. Como dice ahí, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Elías era un hombre sujeto a pasiones y era un profeta de Dios que si él decía no llueve, no llovía. Que vuelva a llover y volvía a llover. Que se detenga el sol, que se detenga el sol, ¿verdad? Que nazca agua ahí, que nazca agua ahí. Un hombre sujeto a pasiones. ¿Cuál era la diferencia? Él mantenía una comunicación con el Señor y recibía instrucciones, así como la recibió Gedeón. Muchos de nosotros decimos, Señor, háblame, pero no vamos al cuarto donde vamos a platicar. Señor, quiero que me digas, pero no tomamos tiempo para hablar con Él. Una conversación es como lo que tú y yo estamos teniendo acá, nosotros dos. Ni modo que solo yo voy a hablar y cuando tú vas a hablar yo me voy. Y eso es lo que muchas veces le hacemos al Señor. Entonces tenemos que ser persistentes porque en la persistencia hay poder. Nuestro pastor tiene una frase que dice la santa terquedad. La santa terquedad.
debemos de permanecer, establecernos, permanecer, establecernos y permanecer y permanecer y permanecer. ¿En qué? En los caminos que Dios nos ha designado. Yo te insto a que sigamos para adelante. Nosotros debemos de reconocer que somos débiles, sí, pero dentro de nosotros Dios ha puesto potencial. Hay dones, hay talentos para los cuales nosotros debemos de mantenernos persistentemente. La única manera de cumplir los planes en nuestra vida es a través de la persistencia, manteniéndonos en constante comunicación con Dios, porque Él nos ayudará a transformar nuestras debilidades en fortalezas.